Buenas tardes y bienvenidos a cada uno de vosotros, a los que estáis participando de esta serie Tesoros de Jehová, jueves a jueves. Quiero anunciaros lo siguiente. Hoy día vamos a tener nuestra 11ª presentación. ¿Qué quiere decir esto? Que dos sesiones más, dos presentaciones más y estamos concluyendo la serie Tesoros de Jehová, el estudio tanto en el hebreo y en el griego del libro de Sofonías. A estas alturas, yo entiendo y comprendo que usted ya tiene claro que el libro del profeta Sofonías, el mensaje que tiene, es un mensaje tanto aplicable para los tiempos en los cuales se escribió y tiene mucha relevancia para nuestro tiempo. Justamente en la presentación número 10 del jueves pasado, hablamos respecto a cómo Sofonías se une exclusivamente con el mensaje de los tres ángeles. ¿Sí? Si usted se ha perdido esa presentación, por favor, vaya y vea esa presentación, porque ya estamos en el capítulo número 3 del libro de Sofonías. Hoy día vamos a avanzar un poco más. Dos presentaciones después estaremos concluyendo nuestra serie. ¿Sí? Hoy día tenemos la presentación número 11. Muy bien. El estudio para hoy tiene como título El remanente puro, integridad sin mancha en los últimos tiempos. ¿Sí? Quiero que mientras desarrollemos esta presentación, imagines lo siguiente. Imagina que todo en el mundo es una mentira, ¿sí? Todo lo que alguien dice es mentira, donde los políticos prometen lo que no pueden cumplir, donde las redes sociales son un campo de batalla de noticias falsas, de fake news, donde hasta los líderes religiosos usan la Biblia para engañar, usan la Biblia para cautivar a las personas. Y en medio de todo eso, la palabra del Señor va a decir lo siguiente. Sofonías capítulo 3 verso 13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. El mensaje del Señor para cada uno de nosotros es para el día de hoy está en Sofonías capítulo 3 verso 13. Es necesario recordar esto, que esto no es una profecía antigua, ¿sí? Sino es nuestra identidad hoy. Es la identidad del remanente que rechaza la mentira y abraza la verdad. La integridad del remanente es la clave ¿para qué? Para poder resistir la gran apostasía de los últimos tiempos, la gran apostasía que va a ocurrir en estos tiempos postreros. Es por eso que es necesario recordar esto. Cada letra del texto que vamos a desglosar hoy revela cómo la integridad no es solo una virtud, sino que es la marca fiel en medio del remanente, en medio de la gran mentira del tiempo del fin. ¿Sí? Además, es necesario recordar esto, que nuestro texto dice, no harán injusticia, no dirán mentira, ni habrá engaño en sus bocas, y nadie los hará temblar, nadie los hará atemorizar, porque el remanente del Señor va a vivir seguro. ¿Sí? Esto es un espejo de nuestro mundo, porque usted sabe, actualmente hay una crisis de integridad. Va a encontrar noticias falsas por todo lado, corrupción en todos los estratos, desde el estrato político hasta los estratos religiosos.
Falsedad religiosa ni hablar. Usted va a encontrar ahora iglesias para todos los gustos y para todos los sabores y colores. ¿Sí? Usted va a encontrar iglesias donde si quiere alabar a Dios de acuerdo, qué sé yo, a tal género de música, de acuerdo a tales costumbres, de acuerdo a tales prácticas, hay iglesia para todo. Incluso hay una iglesia nudista. Y yendo muchísimo más allá todavía, hay una iglesia donde se adora a Satanás. O sea, una falsedad religiosa bárbara se vive en este tiempo. Y no solo ello, el engaño digital ahora está a la vanguardia. Muy pronto la inteligencia artificial va a ir avanzando a tal punto que no se va a poder distinguir qué es realmente verdadero y qué es producido por inteligencia artificial. ¿Sí? Hay una crisis de identidad y justamente esto fue lo que pasó en los tiempos del profeta Sofonías con Judá, el pueblo de Dios. Por eso que hoy día vamos a analizar tanto en el hebreo y en el griego los patrones actuales de la integridad, tomando en cuenta los principios plasmados en el libro de Sofonías. Vamos a encontrar injusticia social como corrupción moral, mentira como falsedad intencional y el engaño como trampa deliberada. En nuestro estudio vamos a desarrollar esto y vamos a encontrar estos principios. Además, vamos a dejar en claro que la integridad no es opcional. El cristiano, el creyente, el seguidor de Jesús tiene que ser alguien íntegro porque la integridad es la marca distintiva del remanente del Señor en los últimos días. Y por último, la resistencia a la apostasía viene como consecuencia de mantener la integridad, porque la integridad del remanente es la clave ¿para qué? Para resistir la gran mentira del tiempo del fin. Jesucristo hablando de esto lo dijo en otros términos. El que ha sido fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Ese es el mismo principio, ¿sí? El mismo principio que vamos a desglosar ahora. La primera parte de nuestro texto empieza diciendo que no harán injusticia. El remanente del Señor no va a hacer injusticia. Esta expresión injusticia es una expresión como de rechazo a la corrupción. Viene del hebreo no harán injusticia, loya a su avón. Loya a su avón quiere decir no harán injusticia. Y esto, como usted ya sabe, es una palabra compuesta. ¿Compuesta de qué? Compuesta de tres letras hebreas. La letra Ajim, que representa ojo, también simboliza la visión, pero también representa la ceguera moral. La letra Vav, que representa un clavo, que simboliza la unión, pero también representa la corrupción. Y por último, la letra Num, que significa pez, pero también simboliza vida, aunque también representa a la caída. ¿Sí? Y lo profundo de esto es que la palabra Avón no es solo injusticia. La palabra Avón se traduce como perversión, se traduce como torcedura, se traduce como corrupción. E incluso en el Salmo capítulo 32, verso 5, David va a hablar lo siguiente: confesé mi iniquidad, hablando de que iniquidad hace referencia a alguien que está en contra de la ley. El inicuo es alguien que está en contra de la ley, ¿sí? Iniquidad es alguien que transgrede la ley. Es un acto de transgredir la ley, ¿sí? No solo ello. Abón no es solo una acción. Abón o injusticia es una actitud del corazón que distorsiona la justicia.
En términos bíblicos, ¿qué es justicia? Justicia es llenar la medida de los requerimientos de la ley de Dios. Eso es justicia en términos bíblicos. En términos salvíficos, hablamos de justicia como llenando la medida de los requerimientos, ¿sí? Y lo contrario a justicia es iniquidad, es no llenar la medida, es transgredir los requerimientos de la ley. Entonces, lo que trae como consecuencia iniquidad, iniquidad es una actitud distorsionada del corazón, una actitud del corazón que distorsiona la justicia. Pero lo más aterrador de esto no es que distorsiona la justicia, sino que esta misma raíz de Abón aparece en Isaías capítulo 59, verso 7, para decir lo siguiente: sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente, y sus pensamientos son pensamientos ¿de qué? Son pensamientos de iniquidad, son pensamientos de transgresión, porque la injusticia comienza, ¿dónde? Comienza en la mente, ¿sí? Antes de manifestarse en acciones. Recuerda que el apóstol Pablo, cuando habla de esto, el apóstol Pablo habla de las concupiscencias. ¿Y dónde están las concupiscencias? Las concupiscencias están aquí. La injusticia o la abón comienza en la mente antes de manifestarse en acciones, ¿sí? Es por eso que hoy las mentiras en las redes sociales, los engaños en los negocios, las falsedades en la iglesia son abón, son injusticia que corrompen el corazón. Son injusticias que corrompen al ser humano y lo hacen apartarse de su creador. No solo ello. Cuando vamos un poquito más en nuestro texto, vamos a encontrar que nuestro texto dice que el remanente no va a decir mentiras. Mentiras como rechazo a qué? Rechazo a la falsedad, ¿sí? Esta expresión no dirán mentiras viene del hebreo velo, yedaberu, kasaf. Velo Yedaveru Kasaf, que es una oración compuesta. Es una frase compuesta. ¿De qué? De tres palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Estas letras, la primera letra es Kaf, que significa palma de la mano, pero también representa el poder, también simboliza manipulación. Sajim, que significa arma, pero también representa la fuerza, aunque también simboliza la destrucción. Y por último, B, que representa casa. También simboliza pertenencia, aunque también representa el engaño. ¿Sí? Y lo profundo de esto es que cuando hablamos de Kasaf como mentira, Kasaf no solo manifiesta mentira, sino Kasaf se utiliza para dar cuenta de una falsedad intencional, ¿sí? No una mentira que no se sepa o una mentira que no se es consciente, sino es una mentira conscientemente, es una mentira planificada, una construcción deliberada del engaño. Para eso se utiliza Kasaf. Y no solo ello, esta misma raíz aparece en Jeremías 9:5 para decir que, para decir cada uno engaña a su prójimo y no hablan verdad. Esta expresión no hablar verdad es kasaf. Kasaf no es un error, sino es una elección consciente de mentir. Es una elección consciente, racional de mentir. ¿Sí? ¿Y saben cuál es lo más urgente de esto? Lo más urgente de esto es que esta misma raíz aparece en Éxodo 20:16, ¿sí? Cuando la expresión dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo.
No dirás Kasaf contra tu prójimo. ¿Por qué? Porque Kasaf es una violación directa al 10.º mandamiento, al mandamiento número 10. Es por eso que hoy las noticias falsas, las redes sociales llenas de engaños y los líderes que venden mentira como verdad son Kasaf, Kasaf que corrompen a la sociedad dando mentiras en lugar de verdad, una mentira planificada, una falsedad consciente, un engaño intencional. Otra de las expresiones que aparece en nuestro texto es que no habrá engaño en su boca, ¿sí? Manifestando puridad total. Esto de esta expresión, no habrá engaño en su boca, viene del hebreo velo, yinmanatse, behim, remilla. Esto es una palabra compuesta de 3 letras hebreas. La letra resh, que sabemos que ya significa cabeza, también representa autoridad, pero también simboliza el engaño. Mem, que representa agua, también simboliza la vida, aunque también representa al caos. Y por último, la letra Ji, que simboliza o representa ventana, pero también es símbolo de la revelación, aunque también es símbolo de vanidad. Y lo profundo de esto es que la expresión remilla no es solo engaño. Remilla da cuenta de la trampa, de la astucia, de la artimaña. Y justamente la misma raíz de esta expresión remilla aparece en Jeremías 4:14 para decir que Dios lava tu corazón de maldad, ¿sí? Porque remilla representa o simboliza a la maldad, porque la mentira, remilla no es una mentira diseñada para engañar conscientemente. No es un error casual. La expresión, la palabra remilla es engañar conscientemente a la otra persona. ¿Sí? Es realizar una trampa deliberada. ¿Y saben cuál es lo más revelador de esto? Lo más revelador de esto que esta misma raíz aparece en el Salmo 5, verso 9, para decir porque no hay sinceridad en su boca. En su interior hay maldad, en su interior hay remilla, ¿sí? Porque la remilla comienza en el corazón, hablando de la mente, antes de salir a la boca, ¿sí? Es por eso que hoy las redes sociales que venden verdad falsa, los negocios que usan engaños y los líderes que manipulan la palabra son remilla que corrompen el alma. Habiendo analizado ya nuestras frases en hebreo, vamos a hacer un análisis de estas mismas frases, pero en el griego, ¿sí? Justamente tomamos como base la Septuaginta, ¿sí? Si usted no sabe qué es la Septuaginta es la primera Biblia compuesta o traducida al griego, ¿sí? Tal vez más adelante hagamos un seminario de bibliología exclusivamente para poder entender un poco mejor cómo nos llegan las traducciones, ¿sí? Pero ahora vamos a tomar como base la Septuaginta para que nos explique y podamos entender estas palabras, estas mismas frases en el griego. Nuestra primera fase del texto de Sofonías capítulo 3 verso 13 es que el remanente no harán injusticia. Esta expresión en griego es ou poseunsi adikiam. También es compuesto, sí es compuesto de 3 letras. Está la letra alfa, que significa principio, origen, pero también ausencia. Está la letra delta, que es el abecedario griego, que simboliza puerta, también representa la justicia, aunque también simboliza la caída.
Y por último tenemos la iota que simboliza mano, pero también poder, aunque también implica o simboliza falta, ¿sí? Y lo profundo de esto es que adikam no es solo injusticia en griego, sino es ausencia de justicia. Es una corrupción que roba la integridad, ¿sí? Esa ausencia de justicia y esta misma expresión, la raíz de esta expresión va a aparecer en Romanos 1:18, cuando el apóstol Pablo dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad y maldad de los hombres. Esta expresión impiedad es la misma palabra adikiam. Adikiam, que se traduce como injusticia, pero también se traduce como impiedad. ¿Y quién es aquel que hace impiedad? El impío. ¿Y quién es el impío? El impío es aquella persona que conoce la verdad, aquella persona que sabe los principios, aquella persona que tiene todo el conocimiento bíblico, pero aún así decide actuar en contra de todo lo que sabe, ¿sí? Es por eso que la adiquía es la raíz de todo engaño, la adiquía es la raíz de toda mentira. ¿Y saben cuál es lo más urgente de esto? Lo más urgente de esto es que la palabra adiquía aparece en Primera de Juan 3:4 para decir que todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues pecado es iniquidad. Pecado es qué? Pecado es adiquía. ¿Sí? Pecado es adiquía porque la adiquía, la injusticia, no solo es acción, sino que es una ruptura con la ley de Dios, es una ruptura con los mandamientos de Dios. Es por eso que hoy las injusticias en el sistema global, las mentiras en las redes sociales, las corrupciones en las iglesias, en el mundo cristiano y en el pueblo del Señor, son adiquías, son injusticias que rompen la alianza con Dios. ¿Sí? No solo ello, nuestra segunda frase es la frase no mentirán o ni mienten, ¿sí? Porque el remanente no miente. Esta expresión no miente manifiesta un rechazo de la falsedad. Ni mienten viene de la expresión griega oude pseudontai, oude pseudontai, que es una palabra compuesta. Tiene como raíz a pseudomai. Pseudomai que está compuesto por la letra phi, que simboliza cabeza, pero también representa al alma, pero también manifiesta el engaño. La otra letra es la letra E, la letra epsilon, que simboliza 5, también manifiesta completación, pero también hace una referencia al vacío. Y por último tenemos la letra upsilon, que representa el yugo, pero también simboliza la unión, aunque también simboliza a la mentira. Y lo profundo de esto es que pseudontai no es solo mentir, sino pseudontai es actuar como falso, una identidad basada en el engaño. Esta misma raíz aparece en el texto de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 13, para dar cuenta de lo siguiente: los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Sí? Hablando de pseudomai, como engañadores, como engañando y como siendo engañados, porque pseudomai es una identidad falsa, no una acción, ¿sí? Pseudomai manifiesta una identidad falsa. Pero, ¿saben cuál es lo más revelador de esto? Lo más revelador de esto es que esta expresión pseudomai o la palabra pseudomai
aparece en Apocalipsis capítulo 13, verso 14, para decir que ya sé que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la bestia. ¿A qué bestia? A la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? En Apocalipsis 13, la primera bestia está representada por el sistema católico romano. Y la segunda bestia está representada, está dando a entender o representando a los Estados Unidos. Entonces, hace que la tierra y los habitantes de ella adoren a la bestia y engaña y pseudomai a los que moran en la tierra. Porque pseudomai es la herramienta del engaño final. Es por eso que hoy las redes sociales venden verdad falsa. Los líderes manipulan la palabra y los sistemas usan engaños para controlar. Son pseudomai, son engañadores que preparan el camino para la apostasía. Bien. Y no solo ello, otra de nuestras frases también que nos muestra nuestro texto es que ni habrá engaños en su boca, dando cuenta de que hay una puridad total, hay una purificación total. Viene del griego o de euretesetai, en tu estomai autodolos. Y esta expresión es compuesta por las letras delta, que representa o simboliza puerta, también representa la justicia, aunque también simboliza la trampa. Omicron, que representa al ojo, también es un símbolo de visión, aunque también representa la ceguera. Y por último tenemos la letra lambda, lambda que simboliza la luz, también representa la revelación, pero también representa la astucia. Bien. Y lo profundo de esto es que dolos no solo es engaño, ¿sí? Dolos es una artimaña, es trampa, es una astucia maliciosa. Es por eso que esta misma raíz de dolos aparece en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, para decir que el apóstol Pedro, hablando a los hermanos de ese entonces, les dice: dejad toda la malicia, dejad toda dolos y engaño, hipocresía y envidias y todas las maldades. Porque dolos es un engaño diseñado, planificado, orquestado, organizado para atrapar. Dolos no es un error casual. Dolos es una planificación de hacer mal y de engañar al otro. ¿Y saben cuál es lo más triste de esto? Lo más triste de esto es que la palabra dolos aparece en Apocalipsis 12:9 para decir que el dragón, el gran engañador, engañará al mundo entero. El gran engañador, el gran dolos, ¿sí? ¿Quién es el gran dolos? El diablo. La dolos es una herramienta del dragón. ¿Para qué? Para engañar a quienes, a la humanidad. Es por eso que hoy, cuando encontramos instrumentos o elementos que venden la verdad falsa, líderes que manipulan la palabra del Señor y los sistemas que usan el engaño para controlar, son dolos que preparan el camino para la apostasía. Pero usted a estas alturas ya está entendiendo y ya se está preparando para no caer en apostasía, porque el engaño viene. Y el engaño viene para que el engaño viene para quienes, para los escogidos. Jesucristo dijo lo siguiente, que viene el engaño, y el engaño viene que intentarán engañar a quienes, incluso aún a los escogidos, aquellos que nos ha alcanzado el fin de los tiempos, ¿sí? ¿Y cómo entendemos esto ahora en el tiempo del fin? ¿Cuál es la conexión de Sofonías capítulo 3, verso 13 con el remanente del Señor en el tiempo del fin?
¿Quién es el remanente del Señor en el tiempo del fin? El remanente es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esta expresión, guardar los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, viene del griego teurontes, tas entolas, touteu kai echontas, ten marturiam lesou Christou. Sí, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o la fe de Cristo. Y lo profundo de esto es que la palabra teurontes, que es la palabra guardar, que se traduce como guardar, significa cuidar con celo, como un pastor cuida a las ovejas, ¿sí? Porque el remanente del Señor cuida los mandamientos, cuida la ley de Dios, así como un pastor cuida a su rebaño. No solo ello, la expresión marturiam que se traduce como testimonio, es una fe que confiesa a Cristo hasta la muerte, ¿sí? Es la fe que confiesa a Cristo hasta la muerte. Es por eso que el remanente no es un grupo de perfectos. El remanente es un pueblo que rechaza la mentira y abraza la verdad manifestada en sus tres principios. ¿Qué es verdad en la Biblia? Verdad es Jesucristo, verdad es su palabra, verdad es la ley. ¿Sí? Tres cosas en la Biblia son verdad. Verdad es Jesucristo, verdad es su palabra y verdad también es su ley o específicamente los 10 mandamientos. ¿Sí? Es por eso que la inspiración va a decir lo siguiente. El conflicto de los siglos, la página 434, dice que el remanente de Dios es el pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Su característica es la integridad en la palabra y ¿qué más? Y en la acción, porque es la integridad que es la marca del remanente, ¿sí? Es por eso que hoy las iglesias que mezclan el evangelio con mentiras, los líderes que usan el engaño para controlar y los sistemas que promueven falsedades son parte de qué? Son parte de Babilonia, son parte de la gran ramera, no del remanente, porque el remanente manifiesta integridad guardando los mandamientos del Señor, de Dios, como de la misma manera un pastor cuida las ovejas y confiesa su fe en Cristo hasta la muerte. ¿Sí? Tienen la fe de Jesús, hay integridad en la palabra e integridad en la acción, son las características del remanente. No solo ello, si vamos un poquito más allá, vamos a encontrar también que la integridad como vindicación de Dios. ¿Sí? Porque Dios necesita ser vindicado. No tengo tiempo para hablar respecto a ello, pero es necesario que usted se quede con esto claro. El centro de todo el plan de salvación es Dios. El evangelio no es antropocéntrico, el evangelio no está centrado en el hombre, el evangelio es teocéntrico. Dios es el centro de todo el plan de la salvación. Es por eso que la integridad es un proceso o es la manera como vindicamos a Dios, como vindicamos su nombre, ¿sí? Y en el día del juicio investigador, se busca vindicar a Dios. El día del juicio viene del griego Yom Dim, que significa día de juicio. Y viene este mismo día del juicio, en griego es Emera Crisewos, que significa también día del juicio, dando a entender que en Daniel capítulo 7, verso 9 al 10, manifiesta que el juicio comienza como un río de fuego que purifica. Y en Apocalipsis capítulo 14, verso 7 dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio
ha llegado. Y esto es donde Dios es vindicado a través de qué? A través de la integridad del remanente. La integridad del remanente prueba que Dios es un Dios justo. Es por eso que la inspiración va a decir lo siguiente. El juicio investigador es un acto, escucha esto, el juicio investigador es un acto de amor para vindicar la justicia de Dios. ¿Ante quién? Ante el universo. El juicio investigador no se trata de ti, el juicio investigador no se trata de mí. El juicio investigador se trata de la vindicación de la justicia del carácter de Dios ante el universo, porque el carácter de Dios, la personalidad de Dios, su nombre ha sido manchado y mancillado ¿por quién? Por Satanás en el cielo. No tengo tiempo para explicar todo el conflicto cósmico, ¿sí? Cómo origina el conflicto cósmico. Ojalá tengamos la oportunidad de hacer una serie completa respecto al conflicto cósmico. Pero por hoy quiero que entiendas lo siguiente. Quiero que entiendas que la integridad es la llave para pasar ileso el juicio investigador. La integridad es la característica principal del remanente. Y a través de la integridad, uno pasa ileso el juicio investigador, y el juicio investigador no es otra cosa que un acto de amor para vindicar la justicia de Dios ante el universo. Y ahora viene, el remanente con su integridad demostrará que la ley de Dios es justa y que la obediencia es posible por la gracia de Cristo. ¿Sí? Lo que Dios va a producir en su pueblo, va a producir en su remanente, es que su pueblo es un pueblo íntegro, es un pueblo que va a vivir guardando, cuidando los mandamientos de Dios, viviendo en armonía con los requerimientos por el poder y la gracia de Cristo a través del Espíritu Santo. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder por la cual el apóstol Pablo estaba dispuesto a morir. Eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo en este tiempo. ¿Sí? Ese es el mensaje que tiene que circundar el mundo entero. El mensaje de la justicia por la fe en los méritos de Jesucristo. Y que el juicio investigador es un acto de amor para vindicar a nuestro Padre ante el universo, para limpiar su nombre que ha sido mancillado. No solo ello, es necesario recordar que la integridad del remanente no es para la salvación, sino la integridad del remanente es para vindicar el carácter de Dios. A través de la integridad de su pueblo, Dios es vindicado, su nombre es limpiado ante el universo. La calumnia que se levantó contra Dios, ¿sí?, es limpiado a través de la integridad de su pueblo. Es por eso que hoy hay una batalla espiritual, porque hoy la mentira es la herramienta del enemigo para desacreditar a Dios. Pero la verdad del remanente va a vindicar el carácter de Dios. Para ir concluyendo con esto, ¿sí?, la integridad del remanente demuestra que la ley de Dios es justa, santa y buena. ¿Sí? Queridos hermanos, la integridad es una integridad que salva. Es por eso que el juicio de la mentira no es una historia antigua, sino que el juicio de la mentira es una realidad hoy, ¿sí? Es por eso que Avón representa la corrupción que distorsiona a la justicia. Kasaf representa la mentira intencional que roba la verdad. Remilla manifiesta el engaño diseñado para atrapar, así como un cazador pone una trampa para atrapar una pieza. Adiquía muestra la ausencia de justicia que rompe la alianza con el Creador. Pseudomai manifiesta la identidad falsa que engaña al mundo. Y por último, Dolos es la trampa maliciosa del dragón tendida contra el pueblo del Señor, contra el remanente.
Es por eso que el remanente debe aprender a confiar en el Señor. El remanente debe estar seguro de la palabra del Señor. Es por eso que Sofonías 3:17 nos va a decir: el Señor está en medio de ti, Él se regocijará sobre ti con gozo, callará por ti de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Sí? Es por eso que el llamado que se nos hace es que el juicio de la mentira no es historia antigua, sino es una realidad hoy, y que el remanente, Dios no es un juez distante, sino es un Padre que se regocija en medio de nosotros. Por eso que se nos invita a rechazar la mentira, a abrazar la verdad y a no temer la persecución, porque el pueblo del Señor, su remanente, va a padecer persecución. Y para ir concluyendo esto, Efesios nos va a invitar a rechazar la mentira. Juan nos invita a abrazar la verdad. Y también nos recuerda que no debemos temer la persecución porque en Cristo somos invencibles. Y el apóstol Pablo nos va a decir en Filipenses: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y en Corintios nos va a recordar esto, que la integridad no es debilidad, es la fortaleza, es la fuerza que derriba fortalezas. ¿Sí? Y hay un contraste claro entre fuerza verdadera y fortalezas derribadas. Fuerza verdadera viene control sobre el ego. La fuerza verdadera se manifiesta a través de la dependencia de Dios. La fuerza verdadera se manifiesta a través del servicio desinteresado por otros. Las fortalezas derribadas son el orgullo espiritual derribado, la autosuficiencia derribada, y la arrogancia doctrinal también tiene que ser derribada, porque Dios va a producir en nosotros una transformación, porque la integridad reconstruye lo que la mentira destruyó. La integridad restaura la comunión con Dios. La integridad restaura la comunicación con Dios. ¿Sí? Es por eso que siempre debemos recordar que el camino para el remanente es una preparación a través del cual el remanente tiene que ser puro. Debemos rechazar la mentira en todas sus formas. Debemos abrazar la verdad con integridad, porque el remanente tiene una marca y esa marca es su integridad, la integridad del pueblo de Dios en los últimos días. Y esto tiene que manifestarse a través de un testimonio visible. ¿Por qué? Porque el mundo está harto de religiosos. Lo que el mundo quiere ver cristianos, ¿sí? Y la inspiración dice lo siguiente: la gente puede refutar nuestros argumentos, la gente puede refutar nuestras doctrinas, la gente puede refutar nuestros principios, pero lo que la gente no puede refutar, lo que el mundo no puede refutar, es una vida transformada por el poder del evangelio. Ese es un poder en el mundo que es irrefutable. Es por eso que el mundo necesita ver un remanente que vive lo que predica, un remanente que hace carne aquello que conoce, aquello que sabe. ¿Sí? Es por eso que Dios va a transformar nuestra mente a través de la palabra íntegra, y esto va a traer como consecuencia una acción coherente. ¿Sí? Así como una vela ilumina la oscuridad, la integridad ilumina nuestro camino espiritual y nos guía hacia la vindicación de Dios. Hemos llegado a la parte final de nuestro estudio, recordando siempre que la palabra del Señor es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. ¿Sí? Así como una vela, así como una luz ilumina la oscuridad, la integridad ilumina nuestro camino espiritual y nos va a guiar a la vindicación de Dios en los últimos días. El remanente puro rechaza la mentira, abraza la verdad. ¿Cómo lo hace? Viviendo con integridad y sin mancha en un mundo lleno de engaños. Que el Señor te bendiga, que su gracia te acompañe y su Santo Espíritu te recuerde constantemente todo lo que hemos venido estudiando hasta este momento.
Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.